Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. ¿Ya? Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada a la escuela. Y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación?
Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción, para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, no, absolutamente. En esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya. Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen, porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas, pero ese niño puede salir mal en matemáticas por distintas causas, porque no reconoce, no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo, son 2 causas distintas, pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemáticas. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo.
Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día, nos vemos. Chao. Vamos a otra. La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. ¿Ya? Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada a la escuela. Y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico?
porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción, para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, no, absolutamente. En esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya. Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen. Porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas. Pero ese niño puede salir mal en matemática por distintas causas, porque no no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo. Son 2 causas distintas. Pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemática. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas.
Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otra. La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. ¿Ya? Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde
el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada de la escuela, y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, y porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción, para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, no, absolutamente. En esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen. Porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas. Pero ese niño puede salir mal en matemática por distintas causas, porque no no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo. Son 2 causas distintas. Pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemática.
Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a... La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y, a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación?
¿Es un monitoreo Mira, permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online ¿Ya? y como ya te contaba que son tareas sencillas, eh, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada a la escuela y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. Ya. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Ya. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, y porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción. Ya. Para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, No, absolutamente. en esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya. Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es
tempranamente ver el riesgo y el origen, porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas, pero ese niño puede salir mal en matemáticas por distintas causas, porque no no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo, son dos causas distintas, pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemáticas. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otra. La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después.
para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y, a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo Mira, permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online ¿Ya? y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada a la escuela y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. Ya. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Ya. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otros, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción. Ya. Para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, No, absolutamente. en esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya, cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana.
Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen. Porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas. Pero ese niño puede salir mal en matemáticas por distintas causas, porque no no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo. Son dos causas distintas. Pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemáticas. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otra. La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué?
todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y, a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. Ya. Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada de la escuela. Y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción, para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, no, absolutamente. En esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico.
Ah, ya. Cuando A ver. uno va a identificar algo, hay tres fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro. Es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo para qué y el origen. Porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas. Pero ese niño puede salir mal en matemática por distintas causas, porque no reconoce, no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo. Son dos causas distintas. Pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemáticas. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danilka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Chao. Vamos a la Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danilka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera, ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos
que ya cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. Ya. Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada de la escuela. Y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, y porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción, para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas,
tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. No, Entonces, absolutamente. en esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya, Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen, porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas, pero ese niño puede salir mal en matemáticas por distintas causas, porque no reconoce, no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo, son 2 causas distintas, pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemáticas. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danielka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Chao. Vamos. La Universidad de Chile presentó una herramienta que va a permitir identificar de manera temprana el riesgo de presentar dificultades específicas del aprendizaje, las cuales están presentes en aproximadamente el 5% de la población escolar. Queremos conocer más acerca de este instrumento. Nos acompaña para esto Danielka Castro, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Un gusto. A ver, lo primero es que podamos definir qué son estas dificultades específicas del aprendizaje para luego entender cómo funciona esta herramienta que precisamente busca pesquisarlas a tiempo. Pero ¿de qué tipo de dificultades estamos hablando? Mira, las dificultades específicas del aprendizaje, que es un término que se usa acá en Chile, aunque internacionalmente se conoce como trastornos específicos del aprendizaje, es un trastorno del neurodesarrollo en el cual los niños no tienen o no logran aprender adecuadamente lectura, matemáticas o escritura. Y estas dificultades no se justifican ni por bajo cociente intelectual, o sea, por ninguna discapacidad intelectual, tampoco porque haya ninguna dificultad sensorial como mala visión, sordera.
ni tampoco en aquellos niños que hayan tenido una deprivación sociocultural que les impida desarrollar sus sistemas cognitivos. Básicamente estos niños tienen dificultades que son muy específicas de capacidades cognitivas que tienen que ver con estos aprendizajes específicos que son matemática, lectura y escritura. Ya, ¿y por qué una herramienta distinta a lo que uno pudiera pensar se debería pesquisar en el colegio? Entiendo que estamos hablando de niños hasta sexto básico, ¿no? A ver si tú me puedes decir cuál es exactamente la pesquisa temprana, pero uno diría, bueno, pero es que en el colegio el profesor se dará cuenta que el alumno está con problemas para leer o que está con dificultades en matemática. ¿Qué aportaría o por qué es necesaria una herramienta específica de este tipo? Mira, realmente, aunque parezca que es sencillo, tan así, no suele suceder de esa manera. Lo que pasa es que cuando decimos que ya cuando un profe se da cuenta que un niño no ha logrado aprender bien a escribir, a leer o matemáticas, es porque ya ese niño tiene instaurado el trastorno. ¿De qué se trata la herramienta? De identificar esto tempranamente, o sea, a la entrada del niño a la escuela, cuando el niño llegue a primero básico. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos una serie de capacidades cognitivas básicas, o sea, habilidades que desarrollamos desde pequeñitos, como la habilidad para reconocer las cantidades, la habilidad de comparar, la conciencia fonológica, que es nuestra capacidad de saber que hay unos sonidos del lenguaje que corresponden a ciertas partes de las palabras, por ejemplo, y que tienen un significado. Y esas son las habilidades básicas sobre las cuales después se va construyendo todo ese aprendizaje más complejo, que es la matemática curricular, la lectura, aprender a escribir, ¿ya? Y la idea de ese instrumento es que se puedan pesquisar esas habilidades a la entrada del niño a la escuela, que son los predictores de lo que viene después, para tener un perfil del niño que permite identificar cuáles habilidades tiene descendidas y se puede intervenir tempranamente para justamente evitar o disminuir en la medida de lo posible que se instaure ese trastorno, que aparezca esa dificultad posteriormente. Ya. Y, a ver, pero ¿la herramienta en qué consiste? ¿Es una evaluación? ¿Es un monitoreo permanente a los niños? ¿Cómo en el fondo logra detectar que hay un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje? Mira, el instrumento se presenta como un sistema computarizado online. ¿Ya? Y como ya te contaba que son tareas sencillas, el niño casi que las percibe como un juego. Son tareas donde se pueden comparar conjuntos, tienen algunas de funciones ejecutivas donde el niño siente que está jugando, pero realmente se le está evaluando su capacidad. Y el niño hace estas tareas a la entrada a la escuela. Y la idea es que se pueda hacer tamizaje universal, o sea, que todos los niños puedan hacer esta evaluación cuando entran a la escuela. Al ser automatizada, el niño hace su tareita y el resultado se genera automáticamente, generando un perfil de capacidades por niño. ¿Por qué se hizo desde primero hasta sexto básico? Porque aquellos niños que identifiquemos que tienen algunas dificultades en sus perfiles se pueden seguir evaluando, digamos, al final del año, al siguiente año y así sucesivamente. ¿Para qué? Para ver la trayectoria, para ver cómo ese niño va mejorando o no según las intervenciones que se vayan haciendo en la escuela. ¿Esto se está aplicando en algún colegio o esto todavía está como en una etapa experimental y están viendo cómo funcionaría esta evaluación? Carla, estamos aún en la fase piloto. Recién esta semana lanzamos la versión piloto. Estuvimos trabajando en una serie de escuelas de la región metropolitana, tomando datos en los niños con las tareas que se habían diseñado. Esta primera toma de datos tenía que ver un poco con la construcción de las tareas, porque nosotros con la experiencia de investigación y demás, se generaron estas tareas con ítems, o sea, con el dibujito que ve el niño, las tareas que él hace, para ver si el niño la comprendía bien, si eran amenas o no para el niño. Luego, cuando se analizan, si algunos de esos ítems realmente no discriminaban, si hay que cambiarlos por otro, se hizo toda esta primera fase y llegamos hasta un punto donde ya tenemos los puntos de corte para que salga el perfil del niño. Bien, pero hasta este momento, todos los datos que pudimos tomar, porque debemos acotar que este proyecto tuvo entre medio a la pandemia. O sea, tuvo un stop de casi 2 años porque los niños no asistían a la escuela y por tanto no podíamos ir a la escuela a tomar los datos. Y estamos en un momento en que ya estamos listos con el perfil y a partir del próximo semestre del curso, o sea, cuando comience nuevamente el curso, queremos implementarlo en aquellas escuelas que participaron en la construcción.
para ver el funcionamiento de este piloto, cómo va a ir pasando. Y de ahí, entonces, tenemos nosotros que seguir trabajando. Estamos en conversaciones también con el Ministerio de Educación, con la Dirección General de Educación Básica, para tratar de extendernos y poder tomar datos de más niños de todo el país, porque si queremos hacer unas normas estandarizadas, tiene que ser de todo el país, no puede ser solo de la región metropolitana. Entonces, No, absolutamente. en esa fase vamos a estar ahora, pero Danielka, hasta este minuto está en versión piloto. Ya, pero esta es una herramienta de diagnóstico, por lo que yo veo, me imagino que ustedes han chequeado que sea capaz esta herramienta de pesquisar el problema, pero me imagino que para que esto sea útil, lo que hay que hacer es ver qué se hace después con esa información y ese diagnóstico. Yo no sé si funciona como una alerta temprana para el profesor, para la dirección, para generar planes de recuperación o de, no sé, equiparar la brecha que se puede generar en los niños que se van quedando atrás en estos como aprendizajes específicos. ¿Cuál es la etapa posterior? ¿Qué se hace con esto que se detecta a través de la herramienta, que me parece súper importante? Mira, ese instrumento no es de diagnóstico. Ya. Cuando uno va a identificar algo, hay 3 fases importantes. Una es el tamizaje, que es el grueso, donde decimos, este grupo está en riesgo. Ya. Este grupo que está en riesgo, ya hay una mirada, hay un seguimiento de esos niños, y después esos niños en riesgo pasan al diagnóstico, que es una herramienta más profunda, lleva algo más elaborado para poder descartar bien. Imagínate, el tamizaje, como su nombre lo dice, es el más grueso. Aquí sale un grupo de niños que puede parecer que están en riesgo, pero que cuando los diagnosticas realmente no tienen el trastorno, simplemente tienen algunos retrasos en su desarrollo y que se pueden corregir con atención temprana. Luego viene el diagnóstico y de ahí sigue la intervención. Ahora, lo que se espera con ese instrumento, ¿qué estaba pasando con el diagnóstico? En la actualidad el diagnóstico se hace a través de pruebas curriculares. Por tanto, algo que tiene es que hay que esperar que se alcance el aprendizaje para poder saber si se logró o no. Claro, es posterior. Entonces ahora lo que queremos hacer es tempranamente ver el riesgo y el origen. Porque además cuando tienes una prueba curricular, por ejemplo, este niño salió mal en la prueba de matemáticas. Pero ese niño puede salir mal en matemática por distintas causas, porque no reconoce, no tiene bien desarrollado el sentido del número, porque no reconoce los símbolos numéricos, por ejemplo. Son 2 causas distintas. Pero la prueba curricular solo te dice que está mal en matemática. Eso va a permitir ese instrumento, te va a dar un origen, porque como va a evaluar cada una de las habilidades que son predictoras de ese aprendizaje, te puede dar un origen. Entonces ya ese niño se puede ir interviniendo. Si aún así persiste su dificultad, se pasa a diagnóstico y de ahí se sigue en sus intervenciones escolares. Ahora, tú me hiciste una pregunta interesante que es que viene después respecto a la investigación que nosotros hacemos. Sí. Pues nosotros tenemos, así como, estos son proyectos a largo plazo, porque igual la investigación toma varias etapas. Nosotros estamos ahora en la construcción del instrumento de tamizaje, identificación temprana. Cuando este instrumento esté listo, queremos desarrollar el de diagnóstico y posteriormente también instrumentos para intervención. Hay mucha investigación en la actualidad sobre videojuegos interactivos que propician el desarrollo de habilidades específicas. Entonces, hacia ahí estamos apuntando, pero bueno, estos son proyectos a más largo plazo. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a todo este avance, a la aplicación y lo que vayan detectando, pero todo lo que apunte, creo yo, a mejorar los procesos educativos, de habilidades, de capacidades de nuestros niños es bienvenido y puede ser un tremendo aporte. Así que nos quedamos ahí bien atentos, ojalá, hablando de esto más adelante. Muchas gracias, Danielka. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que tengas un buen día. Nos vemos. Chao. Vamos a otra